Bien, muy buenas noches con todos y bienvenidos al inicio del ciclo de conferencias de perspectiva de la Ingeniería Mecánica y Fluidos hacia el Bicentenario, organizado por CIDINF, el Centro de Investigación y Desarrollo de Ingeniería Mecánica y Fluidos, formados por estudiantes y egresados de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, enfocados en la mejora continua de la ingeniería del agua. Ante todo, agradecer a nuestros auspiciadores H&G Engineering, quienes brindarán unas becas, así que no se olviden de quedarse hasta el final para el respectivo sorteo de becas. Y durante la transmisión será enviado un formulario para tomar la asistencia y así puedan participar de este sorteo. Bueno, a continuación le daré la bienvenida al ingeniero Miguel Ángel Ampuero Suárez, quien es ingeniero mecánico electricista de la Universidad Nacional de Ingeniería, especializado en el área de mecánica computacional, dinámica de fluido computacional y optimización topológica, con años de sólidos conocimientos y experiencias profesionales en el área de proyectos de ingeniería y mantenimiento, con maestría en ingeniería mecánica y asimismo un doctorado en ingeniería de mecánica en la PUC de Brasil. Bueno, ahora mismo le daré el turno al ponente para que así pueda dar inicio con su presentación. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. ¿Me escuchan claro? ¿Se escucha claro, no? Sí se escucha, ingeniero. ¿Qué tal? Buenas noches. Ya, creo que ya podemos empezar. Sí, ingeniero. Bueno, el tema que voy a presentar justamente es un método novedoso. Bueno, es muy hablado el tema del método de los elementos finitos. El método de los elementos virtuales es como vuelvo a resaltar, es un método actual, un método numérico actual. Y bueno, voy a enfatizar mucho la aplicación en el área de fluidos. Bueno, brevemente aquí tengo 7 ítems que vamos a ver, justamente la parte introductoria. Luego vamos a atacar la parte de problemas de fluidos. Y luego vamos a hablar del método de elementos virtuales y hacer una comparación del método de Bien con el método de FEN. Y poder extender justamente a problemas de optimización topológica usando este método, ¿no?, novedoso. Vamos a mostrar unos resultados numéricos y hacer las conclusiones y extensiones del tema. Bueno, la parte de optimización topológica, que es muy aplicada anteriormente en la parte estructural, justamente el objetivo es encontrar la mejor distribución del material, sujeto a restricciones, bueno, a consideraciones de restricciones o bueno, satisfaciendo también las condiciones de equilibrio, que en este caso es la parte de elasticidad, ¿no?, la parte estructural. Bueno, así como se tiene problemas en la parte estructural, también tenemos en la parte de fluidos. Pero nuestro foco principal es justamente en la parte de optimización topológica, porque justamente al tener este dominio completo, nosotros podemos obtener un dominio más optimizado, ¿no?, donde podemos descartar toda la parte negra y solamente quedarnos con este dominio, ¿no? Podemos optimizar justamente obteniendo un nuevo dominio, justamente satisfaciendo en este caso las ecuaciones que van a gobernar en el caso de fluidos, ¿no? Por ejemplo, aquí yo muestro un diagrama de la parte de optimización topológica. Se ve la parte de inicialización, luego el método de elementos finitos, luego la parte de análisis de sensibilidad, que justamente es basado en calcular las gradientes de la función objetivo, que en este caso es minimizar las pérdidas por efectos viscosos y porosos, sujeto a una restricción de volumen, ¿no? También en este caso también se tendrá que calcular las gradientes también de la restricción, para que en conjunto esos gradientes podamos usar un algoritmo de optimización y poder actualizar las variables de proyecto, ¿no?, las variables de diseño, siempre y cuando obviamente satisfaciendo la ecuación, en este caso el problema de Stoke-Darcy, y donde mi variable de proyecto, bueno, varía de 0 a 1, ¿no? Nosotros utilizamos un modelo de interpolación de material para justamente poder variar este parámetro alfa, ¿no?, para poder determinar, cuando hacemos la discretización, podemos definir qué regiones pueden comportarse como sólido o como fluido, ¿no? Este es más conocido como el problema de la ecuación de Stoke-Darcy. Y bueno, esto es iterativo hasta que llega la parte en que converge y podemos ya ver los resultados, ¿no? Ahora, ¿por qué usar el método de elementos virtuales en lugar del método tradicional de elementos finitos?
Un punto importante es justamente el tiempo de construcción de la matriz elemental. Esa es justamente la diferencia. Aquí, por ejemplo, si vemos el clásico, justamente nosotros tenemos el dominio, hacemos justamente la parte de la malla, y luego las condiciones, definimos las condiciones de contorno, ¿no? Luego con eso, nosotros vamos a ir a calcular la matriz elemental de rigidez. Y bueno, una vez obtenido eso, ya podemos hacer el montaje de la matriz global y resolver el sistema de ecuaciones, ¿no? Justamente la única diferencia va a ser que aquí voy a aplicar el método de elementos virtuales. Voy a obtener esta forma usando este método aquí. Bueno, si ven la diferencia de aquí, si nosotros, por ejemplo, en elementos finitos usamos funciones de forma, si nosotros calculamos elementalmente, usamos los nodos del elemento, que en este caso es un cuadrado, y también calculamos para cada punto de integración de Gauss, ¿no? Cuanto más puntos de Gauss tenga esto, más se aproxima a la solución. Y eso hace que sea muy caro, ¿no? Computacionalmente. En cambio, en el caso de elementos virtuales, la integración es justamente en el contorno del elemento. Entonces ya no hay limitaciones de que el elemento tiene que ser necesariamente convexo, ¿no? Porque puede trabajar también con elementos no convexos. Y aparte, las funciones de forma son de tipo polinomial, que es justamente más fácil de trabajar. Bueno, aquí por ejemplo estoy mostrando un tipo de elemento test de 12 nodos. Justamente vemos que tiene ángulos aquí que ya no son agudos, ¿no? Y que no tiene ningún problema en trabajar con esos tipos de elementos. Aquí como referencia de Gaussian, que justamente utiliza un modelo no convexo del modelo de Pegasus, ¿no? Entonces, con esto básicamente estoy diciendo que elementos virtuales ya se extienden, ¿no? A generalizar de que ya no va a tener justamente inconvenientes usando cualquier tipo de elemento en forma general. Bueno, algunas referencias principales del método de elementos virtuales. Inicialmente, bueno, recientemente, en 2013, justamente ahí les recomiendo revisar este libro de aquí, que es justamente el libro base, y cómo a medida de que ha pasado el tiempo, bueno, se ha extendido ese método para, bueno, en la parte de elasticidad, la parte de, bueno, el problema de Stokes, usando mallas poligonales, en la parte, bueno, de formación, y finalmente en ecuaciones de Navier-Stokes, ¿no? Con mallas poligonales, ¿no? Este fue, bueno, 2018. O sea, a lo largo del tiempo este método se ha estado extendiendo a diferentes problemas físicos, ¿no? La parte estructural, la parte de fluidos, la parte de calor y así, ¿no? Sucesivamente, ¿no? O sea, ganando más tendencia a tratar de justamente probar con todos los problemas que ha sido usando elementos finitos. Bueno, aquí les muestro, por ejemplo, un trabajo de un colega que estaba trabajando elementos virtuales, pero aplicado a problemas de elasticidad. Y les muestro los resultados de que justamente se puede verificar que, bueno, que ha hecho unas comparaciones de tiempo versus grados de libertad. El método de BM está aquí en la parte baja. Significa que justamente es más rápido que los demás métodos. Acá, bueno, testó con el método de elementos finitos, el elemento de SFENS, que es elemento finito suavizado. Y en ambos casos, bueno, utilizando mallas cuadrilaterales o mallas poligonales, justamente él demostró que elementos virtuales es muy rápido. Opa. Bueno, aquí muestro, bueno, la flexibilidad para usar cualquier elemento general. No hay ninguna justamente restricción. Aquí, por ejemplo, muestro la ecuación de Poisson, justamente que es una ecuación conocida del Laplaciano, ¿no? de la velocidad igual a un f, ¿no? Donde f es este valor, ¿no? Ahí justamente variando ya sea para mallas Voronoi, poligonales, triangulares, cuadrangulares o tipo no convexos, se llega a una solución, ¿no? Se llega a obtener soluciones. Bueno, ese método de elementos virtuales se extendió a la parte de optimización topológica, en la parte estructural. Aquí, por ejemplo, veo resultados usando el método de elementos finitos y elementos virtuales. Y sí, bueno, se detallan aquí, ha utilizado elementos del Pegasus, ¿no? Que vimos anteriormente, ¿no? O sea, justamente ven esa flexibilidad de poder trabajar, ¿no? O sea, de extender también la parte de optimización. Bueno, lo que yo quiero mostrarles a ustedes justamente
es presentarles aplicaciones de la optimización topológica aplicada a fluidos, específicamente la ecuación de Navier-Stokes-Brinman, y para el caso de fluidos no newtonianos, ¿no? Para este caso yo voy a utilizar el modelo de Carro-Yasuda, y aparte de eso, bueno, usando el método de elementos virtuales para elementos de bajo orden, ¿no? Que en este caso son para k igual a 1 y lineales. Bueno, dentro de los objetivos específicos, bueno, desenvolver una solución numérica, ¿no? Que me permita resolver problemas de fluidos usando este método novedoso, ¿no? Y bueno, y hacer estudios comparativos para comparar con respecto a la eficiencia computacional. Y bueno, aplicar a la parte de optimización topológica, ¿no? Bueno, para entender más o menos esta parte que es un poquito nuevo, tenemos que, bueno, ver la parte de espacios y proyecciones. Así brevemente, por ejemplo, digamos que T pertenece a este subespacio, R3, y vamos a definir dos vectores bases, el B y el W, que también pertenecen a R3. Entonces, por definición, un Z que pertenece a este subespacio T puede ser expresado como una combinación lineal de estos vectores base, donde alfa y beta son constantes. Entonces, acá el problema, si tenemos el vector U y su proyección U, la diferencia U menos proyección de U, bueno, el problema va a ser justamente calcular la mínima distancia, ¿no? En este caso sería un problema de minimización, justamente para hallar la mínima distancia en este caso. O sea, nosotros podemos ver que justamente la mínima distancia se va a dar cuando este vector de aquí sea perpendicular al subespacio Tn. Entonces, si aplicamos bueno, si seguimos resolviendo aquí el problema de minimización, podemos justamente encontrar los parámetros alfa y beta, la cual justamente al combinarlos, justamente nos va a dar justamente el vector PU, proyección de U. Ahora, bueno, digamos que tengamos el vector U, tenemos dos vectores base y su espacio T. Si este vector U lo proyectamos en el vector W, tendríamos como componente proyección de U sobre W. Igualmente para el caso de, pues, si proyectamos el vector Bn, proyección de U sobre B. Entonces podemos notar que proyección de U va a ser la suma de estos dos vectores, ¿no? Proyección de U sobre B y proyección de U sobre W. Donde justamente nosotros podemos obtener estos valores de aquí, que justamente son las constantes, ¿no? Y nos damos cuenta que la proyección de U va a resultar una combinación lineal justamente de esos vectores base que estamos definiendo anteriormente, ¿no? Donde las constantes ya pueden ser encontradas, justamente aplicando esta igualdad, ¿no? De proyección de U sobre B es igual al producto punto sobre el módulo y el vector. Con esto, ¿qué quiero decir? Que justamente la proyección de un vector U puede ser expresado como una combinación lineal de dos vectores que pertenecen a este subespacio donde se está proyectando. Para este caso son dos, ¿no? Ahora, ¿por qué hablamos de proyección? Mira, nosotros cuando tenemos una ecuación diferencial o una ecuación diferencial parcial, nosotros queremos obtener, por ejemplo, la solución exacta. Nosotros notamos que esa solución va a pertenecer a un espacio de funciones continuas, donde la función y todas sus derivadas son continuas. Entonces, notamos que es un espacio de dimensión infinita, que en muchos casos no es difícil poder resolver esas ecuaciones, ¿no? Como el caso de la ecuación de Navier-Stokes, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos obtener una aproximación de esa solución. Entonces, lo que hacemos nosotros es proyectar en un espacio de dimensión finita, o sea, de pasar de infinito a una dimensión infinita, que en este caso va representado como UH. Ahora, por concepto, nosotros sabemos que ahora, en este caso, cuando ya hicimos la proyección, nosotros podemos representar este valor como una combinación lineal de una cantidad de número de funciones, que en este caso van a ser funciones base, donde tenemos que encontrar justamente las constantes. ¿Con esto qué quiero decir? Que justamente, si nosotros queremos representar en este subespacio, nosotros tenemos que justamente representar ese valor como una combinación lineal. Tiene que ser linealmente independientes de estas funciones base. Donde aquí podemos ver que la dimensión del espacio, en este caso es n,
Y las funciones base, bueno, son phi sub 1, phi sub 2, hasta phi sub n. Tal que todos esos phi sub i forman justamente una base en el subespacio UH. ¿Ok? Bueno, ahora veamos la formulación fuerte que queremos resolver, esta ecuación diferencial que justamente tiene la parte de viscosidad, la parte de la apreciación de velocidad, la parte porosa aquí que vamos a llamarle de Bridgman, parámetro alfa que justamente repercute en la velocidad, que como comenté anteriormente, define zonas donde la velocidad es pequeña o grande, ¿no? Podemos controlar ese parámetro justamente y poder utilizar la parte de optimización, ¿no? Bueno, tenemos el gradiente de presión y luego la ecuación no lineal que está aquí, ¿no? Esta ecuación debido a la conservación de cantidad de movimiento y la otra ecuación debido a la conservación de masa. Bueno, para este caso, bueno, es una ecuación, bueno, tiene la parte no lineal y aparte que la viscosidad no es constante, ¿no? Ok. Ahora, si nosotros usamos la formulación débil, usamos el método de residuos ponderados y definimos como B y Q, que justamente van a ser las funciones peso, de velocidad y presión. Nosotros podemos expresar todo en función de una integral, ¿no? Integral en el dominio. No, ya tenemos ahí la parte de viscosidad, la parte, bueno, de Bridgman, la parte de presión y el término no lineal, ¿no? Todo esto es expresado en forma integral, porque estamos usando la formulación débil y usando el método de los residuos ponderados. Bueno, la expresión del modelo de la viscosidad variable es el modelo que les comenté, el modelo de Carrillo-Suda. Justamente depende del mínimo y máximo valores de viscosidad. Y aparte tiene una dependencia justamente con este valor de gamma punto, que es justamente una dependencia de los gradientes de velocidad, ¿no? En las componentes U1, U2 o XY. Ahora, usando el método de Galerkin, justamente donde se dice que las funciones peso son iguales a las funciones base, podemos representar la velocidad y la presión, tal como se muestra aquí, como justamente una sumatoria, y como les comenté anteriormente, resulta ser una combinación lineal de varias funciones base. Justamente tenemos las expresiones de velocidad y presión. Si nosotros reemplazamos en la anterior, nuestros términos ya estarían en función de estas funciones base, ¿no? En este caso es phi. Ahora, hasta ahí paramos. Nosotros podemos usar elementos finitos, usar la metodología que nosotros conocemos y reemplazar el valor de phi y resolver. O podemos también hacer otra cosa, definir una dimensión de espacio y aparte definir nuestras funciones base. Justamente ahí es donde entra el método de elementos virtuales, porque en esta parte nosotros vamos a definir nuestro espacio que sea del espacio polinomial. No ya no una función así de forma general, ¿no? Que puede ser lineal o cuadrático. En este caso vamos a escoger que sean un espacio de polinomios. Y las funciones base van a ser monomios. ¿Ok? Luego de eso, luego de justamente tener eso definido, ya podemos justamente calcular los valores elementales, hacer el montaje y luego obtener justamente los valores globales, ¿no? Que justamente podemos representarlo matricialmente, como se muestra aquí, y donde notamos que la matriz de rigidez de ese sistema de aquí, que es K por U, resulta no lineal, ¿no? Porque hay una dependencia justamente con la velocidad de aquí. Aparte que es simétrica también, ¿no? Entonces en esta parte tenemos que aplicar el método de Newton-Raphson, ¿no? Para poder resolver esta ecuación no lineal, esta matriz no lineal. Para eso debemos definir quién va a ser mi residuo y quién va a ser mi jacobiano. Luego el vector solución UN más 1, que es justamente lo que queremos encontrar, va a ser igual al vector solución anterior, la jacobiana inversa y el residuo, ¿no? Justamente depende de esos parámetros. Bueno, esto es el resultado de aplicar el método de Newton-Raphson. Con eso podemos obtener justamente el vector solución, que en este caso serían las velocidades, las componentes de las velocidades y la presión. Bueno, ahora para enfocar la parte de bien de elementos virtuales, vamos a hablar un poquito de las series de potencia. Aquí, por ejemplo, estoy mostrando un monomio univariante
que solamente depende de la variable x. Justamente vemos los valores de potencia 1, x al cuadrado, x al cubo, así hasta el infinito, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver que cualquier polinomio p sub x puede ser representado justamente en función de esas bases naturales, ¿no?, que están aquí. Justamente son del espacio de los polinomios. Ahora, si queremos extender para xy, podemos usar también esa combinación lineal de los monomios y poder justamente tener esta formulación que está aquí, que bueno, lo he puesto en forma triangular aquí para más o menos ver la secuencia que tienen, ¿no? Justamente la parte x a 1, x al cuadrado y x al cubo, y hasta infinito, usando las componentes xy. Para el primer caso que está aquí, yo voy a usar para el caso lineal, para el k igual a 1. Y el siguiente para el caso k igual a 2, caso cuadrático. Y bueno, también hay para el caso cúbico, cuártico, pero bueno, no tendría tanta importancia porque ya sería demasiado, digamos, muy caro. Tan solo solamente utilizando la forma lineal podemos obtener resultados muy buenos. Bueno, aquí voy a sacar esto. Aquí represento justamente mi elemento, un elemento poligonal. Voy a trabajar justamente con las normales en las aristas, los valores de la distancia de las aristas. Y bueno, ¿qué más? El dato del centroide y el área del elemento y un radio promedio, ¿no?, un radio geométrico así aproximado que representa este elemento. Con esos datos yo puedo justamente obtener las funciones de forma puedo justamente obtener las funciones base para el caso de lineal y para el caso cuadrático, ¿no?, para un espacio polinomial, y de la misma manera también para un espacio polinomial vectorial. Justamente notamos que nuestro P va a resultar una combinación lineal de justamente las funciones base que estoy usando aquí, m de k de alfa, justamente estas tres funciones base. Con estas tres funciones base yo puedo construir mi vector P, mi polinomio P. De la misma forma también mi espacio vectorial polinomial, esto le he puesto P negrita para hacer la diferencia, también justamente resulta una combinación lineal de esos vectores, de esas funciones base, ¿no?, que están aquí, ¿no?, que están aquí definidos para el caso lineal y bueno, para el caso cuadrático. Y bueno, todas estas expresiones salieron de justamente analizar este elemento, ¿no? Nosotros definimos un R y hacemos justamente obtener las coordenadas con respecto a X y con respecto a Y. Nosotros podemos llamar a esta componente X mayúscula y Y mayúscula. Justamente tendríamos esto de aquí. Con esta información podemos obtener el X cuadrado, el X producto de X por Y y Y cuadrado, ¿no? Con esa información justamente obtenemos esto de aquí. Ya, otra cosa que quiero recordarles, bueno, como les comenté, para el caso lineal, o sea, usando estas funciones base, nosotros podemos obtener soluciones ya, bien representadas, ¿no? Hay casos en que, bueno, podemos pasar al caso cuadrático, pero ya se hace muy, digamos, el tiempo muy elevado, ¿no? A veces no depende de qué problemas se esté analizando. Bueno, aquí les voy a mostrar justamente cuál es efectivo, solamente es al usar el tema lineal, solamente para k igual a 1. ¿Okay? Bueno, acá la definición del espacio de bien, la parte local y global. Y bueno, aquí vamos a ver justamente las ecuaciones que se derivan de analizar esos dos casos. Digamos que queremos proyectar el gradiente de una función b. Nosotros tenemos, bueno, esto sería la proyección de ese gradiente sobre ese espacio, que en este caso va a ser el vector p. Nosotros vemos que si nosotros hacemos la diferencia de estos dos vectores, vamos a tener este vector de aquí. Ahora, si hacemos el producto punto o por condición de ortogonalidad, tenemos que este vector
y cualquier, o en este caso, bueno, ponemos un P que está justamente en su espacio, siempre van a ser perpendiculares, ¿no? Van a ser igual a cero, el producto punto va a ser igual a cero. Entonces nosotros desenvolviendo esa integral, justamente llegamos a esta expresión de aquí, ¿no? Esto sí, solo sí va a cumplir para todo P que pertenece a este espacio, que en este caso es un polinomio vectorial, espacio de polinomio vectorial, sí. Ahora, bueno, ordenando esta parte de aquí y aplicando el teorema de la divergencia, podemos expresar esa integral de elemento en una integral de contorno. Bueno, y otra integral también de elemento, donde notamos que justamente para el caso de que utilizamos el del orden k igual a 1, esta integral de aquí, el segundo miembro, se puede cancelar. Y netamente nuestra integral justamente el dominio se transforma en una integral de contorno. Simplemente justamente vemos una reducción ahí de cálculos. Ahora, si nosotros consideramos el k igual a 2, ya justamente ya tenemos que calcular esto, ¿no? Entonces ya tendría que ser doble cálculo, ¿no? Entonces justamente para el caso particular k igual a 1 se reduce considerablemente. Bueno, luego la proyección, en este caso del gradiente de phi, resulta de una combinación lineal justamente de las funciones base que fueron definidas anteriormente. Haciendo justamente los arreglos al final, nosotros podemos obtener la matriz S. Y con eso podemos reemplazarlo aquí. Como ya conocemos las funciones base, ya podemos conocer justamente este término de aquí. Y como les comenté, para el caso de k igual a 1, esta integral se cancela, ¿no? Porque el divergente de un vector que es constante es 0, ¿no? Pero bueno, para el caso de k igual a 2 no ocurriría eso. Ahí sí tendría que calcularse. Es diferente de 0. Ahora lo mismo para el otro caso. Bueno, hablamos de polinomio en espacio vectorial. En el otro caso es un polinomio en espacio escalar. Nosotros vamos a tener que proyectar en ese espacio. Y similarmente, igualmente nosotros aplicamos la condición de ortogonalidad para justamente llegar a esa expresión, ¿no? Que el gradiente de toda esta función multiplicado por el gradiente de una función p que pertenece a este subespacio es igual a 0. Entonces podemos justamente calcular la integral de ese elemento y llegar justamente a esta expresión, ¿no? Podemos aplicar el teorema de divergencia y igualmente como el caso anterior, esa integral de elemento puede ser representado como una integral de contorno y otra integral de elemento. Y en el mismo caso, para el caso de k igual a 1, el gradiente, bueno, este es el laplaciano de un escalar, pues donde va a ser 0. Todo esto de términos se va a cancelar, ¿no? Esa es la ventaja justamente de cómo nosotros podemos reducir de una integral llena de un dominio a una integral solamente de contorno. Y más que solamente va a depender de los vectores normales en las aristas de ese elemento. Igualmente en ese caso tenemos que calcular, hacer los arreglos y calcular finalmente la matriz S que va a ser reemplazado aquí y podemos obtener justamente la proyección de esa función phi. Luego al final nosotros los términos que vimos anteriormente de K sub n, que es justamente la parte de la matriz que contiene la parte de viscosidad, el K sub alfa, que tiene el término alfa, puede ser todo representado en funciones de proyección de gradiente de esa función. Y que en su forma resumida, bueno, lo presento aquí, ¿no? Ahora veamos justamente el análisis de convergencia comparando estos dos métodos. Aquí, por ejemplo, muestro la parte de dos problemas. Un problema fácil aquí, que tiene, bueno, las componentes, se ven las condiciones de contorno aquí, tiene la solución analítica en XY, y bueno, este es el valor de F, ¿no? Y para el segundo problema es el problema de la tampa móvil, donde tienes justamente un campo de velocidad, la parte superior, las condiciones de contorno, bueno, y la solución analítica, ¿no? Justamente para poder hacer ese análisis de convergencia, ¿no? En este caso es conocida, ¿no?
Entonces, con esta solución analítica ya conocidas, nosotros obtenemos la solución numérica y hacemos el estudio, ¿no? Para los dos métodos, ¿no? El método Bien y el método FEN. Bueno, aquí se muestran las soluciones usando el método numérico de Bien y el método de FEN, ¿no? Tanto por el campo de velocidad, campo de presión y, bueno, las componentes de F. Y para el segundo problema también, de la tampa móvil. Campo de velocidad, presión y, bueno, la componente de F en Y. Vemos que los resultados son bien parecidos, similares. La diferencia justamente se va a ver aquí. Si nosotros justamente para el tema de convergencia lo que hacemos es nosotros calculamos H, que es justamente representa el tamaño del elemento, y lo vamos a tratar de particionar ese elemento para justamente ver justamente cuál es el digamos comportamiento que tiene justamente la solución, ¿no? Vemos que, bueno, aparte de eso, vemos que justamente comparando los dos métodos, vemos que el método de Bien es más rápido, ¿no? Comparando el tiempo versus grado de libertad, justo para los dos casos. Ahora, para el caso de, considerando el tema del fluido no newtoniano, tenemos bueno, en este campo ya tenemos solución del campo de velocidad, presión, la viscosidad, que es variable, las componentes en X y, ¿no? Y bueno, hasta aquí se muestra la solución usando elementos finitos. Y para el segundo problema también, ojo, considerando fluido no newtoniano. Bueno, tenemos acá el comportamiento de la viscosidad también. Y bueno, las componentes en X y Y, ¿no? Prácticamente las soluciones son idénticas, ¿no? Igual que el caso anterior, hacemos nuestro análisis de convergencia y justamente verificamos ahí que usando bien el tiempo es justamente más efectivo, ¿no? Es más rápido, ¿no? Comparado con el método de elementos finitos. Ahora, digamos que con esto ya podemos, digamos que podemos escoger quién va a ser nuestro solver principal, ¿no? Como vemos que si lo queremos, digamos, integrar en la parte de optimización, lo primero que debemos hacer es escoger un buen solver, en este caso sería elementos virtuales, ¿no? Por ser más rápido, ¿no? Porque en la parte iterativa de optimización yo también voy a tener que iterar y eso también me va a consumir tiempo. Entonces yo necesito un solver que me permita calcular rápidamente eso y finalmente obtener mi optimización topológica también de forma rápida también, ¿eh? Bueno, como les mostré anteriormente, bueno, acá se muestra la parte, bueno, la formulación, ¿no? Pero en este caso ya vamos a cambiar el solver, no vamos a usar elementos finitos, sino elementos virtuales. Sigue siendo lo mismo y minimizar la función f, que es justamente minimizar las pérdidas por efectos viscosos y porosos, sujeto a una restricción de volumen, ¿no? Si yo quiero que se reduzca al 20%, al 30%, eso justamente lo que va a controlar este valor de G, con satisfaciendo justamente estas ecuaciones de aquí. Tiene que cumplir estas ecuaciones de aquí para finalmente llegar a la parte optimizada, que en este caso ya ha sido minimizada en este caso las pérdidas, ¿no? Y que en cada proceso nosotros estamos resolviendo justamente estas ecuaciones para obtener los campos de velocidad y presión. Aquí, por ejemplo, muestro algunos resultados de la optimización topológica aplicado al método de Stokes, Bercy, para un dominio cartesiano y un dominio no cartesiano. Es el problema del difusor, ¿no? Nosotros tenemos un dominio completo con una malla poligonal y al final justamente optimizando obtenemos esta forma de aquí, ¿no? Donde las pérdidas son minimizadas, ¿no? Entonces, nosotros podemos, digamos, mandar a hacer un difusor de esta forma, ¿no? Entonces, vamos a garantizar que las pérdidas van a ser minimizadas. Y bueno, tenemos aquí los campos de velocidad y presión. Y aquí, bueno, se muestra la función minimizada, ¿no? En este caso era F, el tema de las pérdidas, ¿no? Este es otro problema también bien conocido en la literatura, el Pipe Bend Problem. Tiene su ingreso de velocidad aquí y una salida de velocidad. Justamente el canal optimizado va a ser de esta forma. Si esto está, digamos, al 50% para el caso no cartesiano,
el volumen es casi 46%. Bueno, los campos de velocidad y presión de esa nueva configuración. Bueno, aquí justamente la función objetivo, la convergencia de esa función, que más o menos en 100, 120 iteraciones ya, incluso menos, ¿no? En 40 iteraciones ya había convergido. Ahora, igualmente, pero para el tema de usar mallas no convexas, que, por ejemplo, en este caso, vemos que también no tenemos ningún problema en la parte de estabilidad numérica, usando mallas elementos poligonales o mallas no convexas. Los resultados son óptimos. Para el caso de aquí del doble piping problem, donde tienes dos entradas de velocidad y dos salidas de velocidad. Justamente la configuración para digamos, vamos a poner un parámetro delta, que va a ser justamente el parámetro donde varía la longitud de su dominio. Entonces vemos que para delta igual a, perdón, delta igual a 1, esta es la forma optimizada, ¿no? Y para este parámetro igual a 1.5 ya tiene otra configuración. Ahora vamos a hacerlo para el caso de Navier-Stokes. Aquí vemos justamente en el caso es el mismo problema anterior, solo que la ecuación ya no es Stokes-Darcy, sino es Navier-Stokes. Tenemos campo de velocidad de entrada y presión de salida. Vemos que las configuraciones son diferentes, ¿no? Aquí en este caso es variando el número de Reynolds, ¿no? O sea, para bajas velocidades o para altas velocidades. Las configuraciones van a ser diferentes en este caso. Es otro problema también en Navier-Stokes del piping bend, con un problema de obstáculo en el centro. Justamente es hallar el camino óptimo donde las pérdidas también son minimizadas. Y vemos aquí también para el caso, haciendo buenas dos comparaciones para el caso newtoniano y el caso no newtoniano, ¿no? Bueno, son casi similares, ¿eh? Bueno, el no newtoniano es un poquito más curviado, ¿entiendes? Pero hay diferencias ahí. Aquí, bueno, aquí es notorio la gran diferencia, ¿no? Justamente comparando el newtoniano con el no newtoniano. El no newtoniano es más achatado. El caso del newtoniano es más simétrico. Bueno, el dominio es esto de aquí. Es el problema de la arteria bloqueada. O sea, imagínense que tenemos una arteria donde justamente la sangre va a pasar por aquí. Entonces nosotros queremos justamente diseñar un camino óptimo para justamente colocar digamos, una conexión de estas dos arterias que están separadas, ¿no? Por eso dicen arteria bloqueada. Entonces nuestro dominio del proyecto va a ser esto de aquí, y va a ser, bueno, considerando en este caso que es la sangre como un fluido no newtoniano, eso justamente obtener cuál es el camino, ¿no? El camino óptimo donde las pérdidas, bueno, en este caso tiene mucha importancia hablar de efectos viscosos, justamente por la adherencia del fluido en las paredes. Entonces tratamos de minimizar, ¿no? Minimizar esas pérdidas y buscar cuál es el camino óptimo. Para el caso newtoniano tendría esta configuración, y para el caso no newtoniano, bueno, tendría esta configuración de aquí, que es un poco más achagado, ¿no? De la misma forma también, para el caso del diseño del bypass arterial, nosotros tenemos nuestro dominio de diseño aquí, y bueno, vemos acá las dos soluciones para el caso newtoniano y no newtoniano. Ahí sí vemos que las diferencias son bien claras, ¿no? Que esta distancia es mayor que esta distancia de aquí, ¿no? Y bueno, este es otro dominio también, usando fluido no newtoniano también y no newtoniano, haciendo esas dos comparaciones. Bueno, como les comenté, les presenté algunos problemas de optimización topológica, bueno, aplicado a la parte de fluidos. Hemos considerado el método bueno, la parte de Stokes-Darcy, y luego también la parte de Navier-Stokes-Bridgman, ¿no? En este caso usando para un modelo, para un fluido no newtoniano, que en este caso la sangre, usando como modelo el carro de Yasuda. Bueno, vimos también la parte de elementos finitos, de elementos virtuales, hicimos las comparaciones.
basándonos en que ya conocíamos la solución analítica, ¿no? Justamente para comparar las soluciones numéricas con respecto a la analítica y ver qué tanto se aproxima con respecto a esa solución, ¿no? Y también comparar los tiempos, ¿no? Quién es más rápido, quién es más lento, y justamente poder definir quién va a ser mi solver, ¿no? Para poder yo trabajar en la parte de optimización, ¿no? Y aparte de eso vemos que el método de elementos virtuales tiene mucha flexibilidad con elementos convexos o no convexos, ¿no? Bueno, en la parte de elementos finitos, y bueno, ahí sí, forzadamente, necesariamente tu elemento tiene que ser, no tiene que ser no convexo, ¿no? Porque si encuentras un ángulo que es mayor a 180, y ahí tu jacobiano no va a resolver, no va a tener un problema, ahí está bien numérico. Bueno, este método aquí se está extendiendo, bueno, la parte para 3D, la parte de fluidos. La idea es que este método se extienda a problemas numéricos, ¿no? Aplicados a fluidos turbulentos, a transferencia de calor, a mecánica vibracional, así, a problemas multifísicos, ¿no? Actualmente, o sea, ese es su objetivo, de extenderse en todas las partes ramas de problemas numéricos, de fenómenos físicos. Otro problema interesante que me parece a mí es la parte de interacción de fluido estructura, ¿no? Justamente es desenvolver un solver que sea rápido, justamente que me permita resolver esas dos ecuaciones, ¿no? La parte de elasticidad y la parte de fluido, ¿no? Y poder integrarlas nuevamente. E incluso también se puede colocar la parte de optimización, ¿no? Para ver qué dominios óptimos podemos obtener, ¿no? Misturando esos dos tipos de interacción, ¿no? Bueno, esta publicación, bueno, aquí muestran unas publicaciones que realicé. Este de aquí ya fue sometido, ya lo sometí justamente con Merendor, que es justamente la parte de elementos virtuales aplicada a optimización topológica de fluidos no newtonianos. Anteriormente también presenté allá en Argentina el problema en MECON 2018, el problema de optimización topológica también, pero problemas aplicados al problema de Stokes-Darcy. Bueno, aquí les muestro unos links donde pueden revisar la página de SUNEDU. Justamente he subido mis tesis de maestría y doctorado con acceso libre para que puedan ver justamente todo lo que estén interesados en ver la parte de la formulación de elementos virtuales, porque es muy pesada esa información, tienes que entenderla bien con detalle, porque es otro enfoque diferente de elementos finitos. Tienes que ver la parte de espacios, proyecciones, integración en elementos, muchas cosas ahí. He tratado de sintetizar eso más o menos para que tengan una idea de qué tan diferentes de elementos finitos, ¿no? Y bueno, algunas futuras publicaciones que están saliendo, bueno, hay un problema de Navier-Stokes con calor, conducción de calor, esos dos problemas aplicados a optimización topológica, ¿no? Y eso lo estoy haciendo con un profesor que está en Victoria, Brasil. Y la otra parte netamente para trabajar en OpenFOAM, ¿no? La integración de optimización, método de optimización con problemas de fluidos. Tener un solver que esté escrito en C++ para poder modelarlo en OpenFOAM. Bueno, muchachos, ¿algunas preguntas? Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la brillante ponencia, ingeniero. A continuación procederé a realizar la lectura de preguntas formuladas por el público. Bien, aquí Picón Gamarra Alex nos dice, ¿cuándo nos podría recomendar usar el método de elementos finitos? Disculpa, no entendí la pregunta. ¿Cuándo no ¿Cuándo nos podríamos? podría recomendar usar el método de elementos finitos? No entendí esa pregunta. O sea, ¿cuándo no recomendarías? O sea, yo recomendaría o elementos virtuales. Claro, ¿cuándo lo recomendaría usted para poder realizarlo? Bueno, no entendí por lo que entendí. No entendí esa pregunta. No entendí esa pregunta, no. O sea, me dices. Bueno, para la parte de fluidos se utiliza elementos finitos, ¿no? Actualmente se utiliza esa herramienta, ¿no? Hay métodos que usan elementos, volúmenes finitos,
Hay software que trabajan con volúmenes finitos, bueno, hay otros software que usan elementos finitos. La única diferencia en este caso que estoy mostrando también es que también pueden usar el método de elementos virtuales, ¿no? Y justamente ven la ganancia de ese, que en este caso es el factor tiempo, ¿no? Si tú dejas rodando ahí un problema días, 3 días, 4 días usando elementos finitos, que de repente con elementos virtuales puede ser menos, puedes usar un día, puedes obtener esa solución, ¿no? O sea, va a depender justamente de cuánto tiempo tú necesitas de obtener ya las soluciones, ¿no? Y por mi caso, bueno, yo usaría justamente, implementaría la parte de elementos virtuales. Bien, ingeniero. Aquí otra pregunta por interno. Me dicen, es, ¿cuáles son las principales ventajas y las limitaciones prácticas de este método? Bueno, como les comenté, las principales ventajas es que tú puedes aplicar a cualquier tipo de elemento, sea convexo o no convexo, eso es lo primero. Otra ventaja que puede ser es que tú usas funciones de forma que son fáciles, en este caso son polinomios de primer grado, segundo grado incluso. Y la desventaja es que, bueno, requiere mucho, digamos, esfuerzo así para poder entender la parte conceptual, porque o sea, tendrías que hacer un estudio de la parte de espacio de funciones, parte de análisis funcional, que es un poquito de matemática avanzada, ¿eh? Yo creo que entendiendo esa parte ya se puede entender mayor claridad justamente en los temas conceptuales de elementos virtuales. Esa es la única desventaja, o sea, no es tan así como elementos finitos, que es un poquito más entendible, ¿no? El otro sí requiere un mayor análisis. Entendido, ingeniero. Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Bueno, entonces, nuevamente agradecer al ingeniero. Ah, no, agradecer si hay todavía unas preguntas más. Vamos a dejar ¿Ya? unos 2 minutos más de preguntas, a ver si es que pueden irlas realizando. Aquí dice, ¿cuál es la mayor diferencia entre elementos finitos y elementos virtuales? La mayor diferencia, tiempo computacional, menor tiempo computacional. Esa es la mayor diferencia. Tu cálculo, yo, o sea, al final tú, al resolver cualquier problema numérico, tú justamente al implementar, tú necesitas calcular tu elemento, bueno, en este caso tu matriz elemental, ¿no? Sea usando elementos finitos o usando elementos virtuales, la diferencia va a ser justamente el tiempo que te va a tomar en hacer ese cálculo. Si yo con el método de elementos finitos tradicional voy a tener que hacer el cálculo en la implementación en los nodos del elemento, en cada punto de integración de Gauss, si son 10 puntos de Gauss, 15 puntos de Gauss, más puntos de Gauss, mayor tiempo. Y aparte de eso, tengo que hacer eso para cada elemento. Si yo escritizo 1 millón de elementos, ¿te imaginas cuánto tiempo se va a demorar? Entonces, si hago ese cambio con elementos virtuales, yo ya no voy a integrar en el dominio de elementos, sino voy a integrar en el contorno. Entonces va a haber una ganancia ahí justamente de tiempo. Para 1 millón de elementos ya esa diferencia puede ser, no sé, bien grande, ¿no? Si en elementos finitos te demorabas 4T, en elementos virtuales de repente te demoras un tiempo T. Es básicamente esa la diferencia. Muy bien, ingeniero. A ver, ¿hay otras preguntas? Vamos a dejar un lapso de 1 minuto para ver si puedan seguir realizando preguntas. Bien, eso sería todo entonces. Bueno, nuevamente agradecerle, ingeniero Miguel Ángel Ampuero Suárez, del cual vamos a ser acreedor de un certificado de participación por el grupo CIDINF, el cual será enviado a su correo. Muchas gracias, ingeniero. Si usted tiene algunas palabras o algo más que agregar, siéntase en libertad para poderlo mencionar. Sí, muchas gracias, estimado. Sí, para recalcarles, bueno, yo sé que hay una parte que están interesados en la parte de la formulación. Ahí les invito a revisar la página de SUNEDU, de Renati, donde pueden encontrar justamente mi trabajo de doctorado y de maestría, ¿no? Bueno, en la parte de la maestría, bueno, ha sido netamente la parte estructural. Luego, en la parte de doctorado me ha interesado mucho la parte de fluidos, y justamente, y sobre todo la parte de elementos virtuales. Ahí les invito a revisar el PDF para que vean las formulaciones que se encuentran ahí. Si no,
pueden contactarme por correo si tienen algunas dudas, o si quieren, bueno, extender, implementar eso para otros tipos de problemas, podemos aplicar esas formulaciones que están allí. Siéntanse libres de hacer eso. Solo por eso, mi estimado. Gracias. Muchísimas gracias a usted, ingeniero. Bueno, ahora asimismo también agradecer a nuestro auspiciador H&G Engineering y también al público de auditorio que nos ha acompañado en esta primera conferencia de la semana.